Buenos días, nosotros somos el grupo 2 y tendremos el agrado de presentar la NIA 600 y 610. Damos inicio con la NIA 600. Alcance. Esta NIA trata de las consideraciones particulares aplicables a las auditorías del grupo y, en concreto, a aquellas en las que participan los auditores de los componentes. Fecha de entrada en vigor. Es aplicable a las auditorías de estados financieros de grupos a los periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Objetivos de la NIA 600. A. Determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo. B. Si actúa como auditor de los estados financieros del grupo, debe de tomar en consideración que debe tener una comunicación clara con los auditores de los componentes sobre el alcance y momento de realización de su trabajo, la información financiera de los componentes, así como los hallazgos. Adicional, debe de tomar en cuenta la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información financiera. Definiciones. Componente. Es una entidad o una unidad de negocio cuya información financiera se prepara con la dirección del componente o del grupo para ser incluida en los estados financieros del grupo. Auditor del componente. Auditor que a petición del equipo del encargo del grupo realiza un trabajo para la auditoría del grupo en relación con la información financiera de un componente. Dirección del componente. La dirección responsable de la preparación de los estados financieros de un componente. Importancia relativa del componente. La importancia relativa para un componente determinado por el equipo de encargo del grupo. Grupo. Son todos los componentes cuya información financiera se incluye en los estados financieros del grupo. Auditoría del grupo. La auditoría de los estados financieros del grupo. Opinión de auditoría del grupo. La opinión de la auditoría del grupo sobre los estados financieros del grupo. Socio del encargo del grupo. El socio u otra persona de la firma de auditoría que es el responsable del encargo del grupo y de su realización. Equipo de encargo del grupo. Los socios de auditoría, incluyendo el socio del encargo del grupo y los empleados que determinan la estrategia global de la auditoría del grupo. Estados financieros del grupo. Son los estados financieros que incluyen la información financiera de más de un componente. Dirección del grupo. La dirección responsable de la preparación de los estados financieros del grupo. Controles del grupo. Controles diseñados, implementados y mantenidos por la dirección del grupo sobre la información financiera de este. Definición de componente significativo. Componente significativo para el equipo del encargo del grupo que financieramente es significativo para el grupo, considerado individual y es probable que debido a la naturaleza o circunstancias específicas incorpore a los estados financieros en riesgo significativo de incorrección material. La NIA 600 establece los siguientes requerimientos para la realización de auditoría de estados financieros de grupos. La responsabilidad. El socio del encargo del grupo es responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría del grupo de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, así como de que el informe de auditoría que se emita sea adecuado a las circunstancias. La aceptación y continuidad. El socio del encargo del grupo determinará si puede esperar razonablemente obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con el proceso de consolidación y la información financiera de los componentes en la que basar su opinión de auditoría del grupo. La estrategia global de auditoría y plan de auditoría. El equipo del encargo del grupo establecerá una estrategia global de auditoría y desarrollará un plan de auditoría del grupo de conformidad con la NIA 300. Conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos. El auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante la obtención de conocimiento de la entidad y su entorno. También es importante el conocimiento del auditor de un componente. El auditor del componente debe conocer y cumplir los requerimientos de ética que sean aplicables para la auditoría del grupo, y en especial si dicho auditor es independiente. La importancia relativa. La importancia relativa para los estados financieros de grupo en su conjunto
en el momento en que se establece la estrategia global de auditoría, debe contener nivel o niveles de importancia relativa para determinar tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar cuando, teniendo en cuenta todas las circunstancias específicas, existan determinados tipos de transacciones. Las respuestas a los riesgos valorados. El auditor debe diseñar e implementar respuestas adecuadas frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros. En la determinación del tipo de trabajo a realizar sobre la información financiera de los componentes, tenemos los componentes significativos. En el caso de un componente que considerado de manera individual sea significativo para el grupo desde el punto de vista financiero, el equipo del encargo del grupo o el auditor del componente en su nombre realizará una auditoría de la información financiera de dicho componente aplicando la importancia relativa determinada para este. Y en el caso de un componente que sea significativo porque es probable que incorpore riesgos significativos de incorrección material a los estados financieros del grupo debido a su naturaleza o circunstancias específicas. Buen día, compañeros y licenciado. A continuación vamos a hablar acerca de los componentes no significativos, y la norma nos indica que para los componentes que no vayan a ser significativos, el equipo del encargo del grupo va a aplicar procedimientos analíticos siempre a nivel del grupo. Si el equipo del encargo del grupo va a considerar que no se va a obtener evidencia suficiente y adecuada en la que ellos puedan basar la opinión de la auditoría del grupo a partir de 3 puntos: el trabajo realizado sobre la información financiera, el trabajo realizado sobre los controles del grupo y los procedimientos analíticos aplicados del grupo, el equipo del encargo del grupo debe seleccionar ciertos componentes que no vayan a ser significativos y va a realizar o va a solicitar al auditor del componente que realice una o más de las actuaciones siguientes en relación con la información financiera de los componentes individuales seleccionados. Para ello nos dice: una auditoría de la información financiera del componente, donde va a aplicar la importancia relativa determinada para este. 2. Una auditoría de uno o más saldos contables, tipos de transacciones o información a revelar. 3. Una revisión de información financiera del componente, donde van a aplicar la importancia relativa determinada para este. Y 4. Procedimientos específicos. Para todo esto, el equipo del encargo del grupo va a variar la selección de componentes a lo largo del tiempo. Participación en el trabajo realizado por los auditores de los componentes. Componentes significativos: valoración del riesgo. La norma nos indica que si el auditor de un componente va a realizar una auditoría de la información financiera de un componente que éste sea significativo, el equipo del encargo del grupo va a participar en la valoración del riesgo que se va a realizar por el auditor de dicho componente para identificar riesgos significativos, que estos sean de incorrección material en los estados financieros del grupo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de esta participación van a estar condicionadas por el conocimiento que adquiera el equipo del encargo del grupo, que éste tenga del auditor del componente, y como mínimo debe incluir las siguientes 3 actuaciones. La primera va a ser la discusión con el auditor del componente o con la dirección del componente. ¿Cuál va a ser esa discusión? Va a ser esa discusión que va a tratar sobre aquellas actividades empresariales del componente que vayan a ser significativas para el grupo. Como segundo punto está la discusión con el auditor del componente. ¿Sobre qué? Sobre la probabilidad de que la información financiera de dicho componente exista incorrección material debido al fraude o al error. Y en tercer punto, la revisión de la documentación del auditor del componente, que va a ser relativa a los riesgos significativos que van a ser identificados de incorrección material en los estados financieros del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que dicha documentación va a poder consistir en un memorando que refleje las conclusiones del auditor del componente con respecto a los riesgos significativos que han sido identificados. La norma nos indica que en el caso de que se hayan identificado los riesgos significativos de incorrección materiales en los estados financieros del grupo,
El equipo del encargo del grupo debe evaluar la adecuación de los procedimientos, debe evaluar de qué manera van a adecuar los procedimientos de la auditoría posteriores que van a aplicar para responder a los riesgos significativos que hallaron, que fueron identificados en los estados financieros del grupo. Todo esto sobre la base de su conocimiento del auditor, ya que el equipo del encargo del grupo va a determinar si es necesaria esa participación en dichos procedimientos para las auditorías posteriores. Proceso de consolidación. El equipo del encargo del grupo va a obtener conocimiento de los controles del mismo grupo y del proceso de consolidación, que estas van a ser incluidas en las instrucciones proporcionadas por la dirección del grupo a los componentes. Derivado de este conocimiento, el equipo del encargo del grupo o el auditor del componente, a solicitud del equipo del encargo, va a realizar pruebas sobre la eficacia operativa de los controles del grupo, si la naturaleza, el momento de realización y la extensión del trabajo a realizar sobre el proceso de consolidación están basados en una expectativa de que haya un ambiente de control, de que el grupo opera de manera eficaz, o si los procedimientos sustantivos por sí solos no van a proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con las afirmaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo del encargo del grupo va a diseñar y va a aplicar procedimientos de auditoría posteriores en relación con el proceso de consolidación. Van a hacer todos estos procedimientos para responder a los riesgos valorados de incorrección material en la información financiera del grupo, que van a surgir en el proceso de la consolidación de información. Ello va a incluir la evaluación de si todos los componentes han sido incluidos en los estados financieros del grupo. Derivado de todo esto, si la información financiera de un componente no ha sido preparada de conformidad con las políticas contables del grupo, el equipo del encargo de auditoría va a evaluar si la información financiera de dicho componente ha sido ajustada adecuadamente, ha sido preparada adecuadamente a efectos de la preparación y presentación de los estados financieros del grupo. ¿Qué pasa si los estados financieros del grupo incluyen los estados financieros de un componente con una fecha de cierre que va a ser distinta o diferente de la fecha de cierre del grupo? Él siempre regresa la responsabilidad del equipo del encargo para que evalúen si dichos estados financieros han sido adecuadamente ajustados de conformidad con el marco de información financiera que está siendo aplicado. En cuanto a los hechos posteriores, la norma nos indica que cuando el equipo del encargo del grupo o los auditores del componente van a auditar información financiera, van a aplicar procedimientos diseñados para identificar hechos ocurridos entre la fecha de la información financiera de los componentes y la fecha del informe de auditoría de los estados financieros del grupo. Esto para que puedan hacer necesario ajustar los estados financieros del grupo o revelar información al respecto en estos. ¿Qué quiere decir? Que cuando los auditores de los componentes realicen trabajos que sean distintos o diferentes a la auditoría de la información financiera de cada componente, el equipo del encargo de la auditoría va a solicitar a dichos auditores que notifiquen al equipo del encargo si tienen conocimiento de hechos que hayan pasado posteriormente al cierre que puedan ser necesarios o que deban ser requeridos ajustar los estados financieros del grupo o revelar información respecto a ellos. Comunicación con el auditor de un componente. El equipo del encargo del grupo va a comunicar en el momento oportuno los requerimientos al auditor de un componente. Esta comunicación debe ser clara y debe especificar el trabajo que se va a realizar, así como el uso que se le va a hacer a ese trabajo, la forma y el contenido de la comunicación que va a tener el auditor del componente del equipo, donde también debe incluir lo siguiente: una solicitud de que el auditor del componente, conociendo ya el contexto en el cual el equipo del trabajo va a trabajar, confirme que elaborará con el equipo del encargo del grupo dicho trabajo, los requerimientos de ética aplicables que va a hacer la auditoría del grupo y en especial los requerimientos de la independencia. También debe de ser claro en el caso de una auditoría o revisión de la información financiera del componente la importancia relativa que le van a dar a este y el umbral a partir del cual las incorrecciones pueden o no pueden considerarse claramente insignificantes para los estados financieros del grupo.
También debe incluir los riesgos significativos de incorrección material, estos debidos al fraude o al error identificados en los estados financieros del grupo, que sean relevantes para el trabajo del auditor del componente. Y también debe de agregar una lista de las partes vinculadas preparadas por la dirección del grupo y cualquier otra parte vinculada de la que el equipo del encargo del grupo tenga conocimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que el equipo del encargo del grupo va a solicitar al auditor que comunique en el momento oportuno, obviamente, las partes vinculadas no identificadas previamente por la dirección. El equipo del encargo del grupo va a solicitar al auditor del componente que le comunique cuestiones relevantes, como por ejemplo, esta comunicación debe incluir lo siguiente: una mención de que si el auditor del componente ha cumplido con los requerimientos de ética aplicables a la auditoría. Debe incluir también una mención de que si el auditor del componente ha cumplido o no con los requerimientos que le han hecho el equipo del encargo. Debe incluir también la identificación de la información financiera sobre la que el auditor del componente está informando. Debe incluir la información sobre posibles incumplimientos de las disposiciones legales o reglamentarias. Debe incluir también una lista de todas las incorrecciones que no fueron corregidas en la información financiera del componente. Debe incluir también los indicadores de una posible existencia del sesgo de la dirección. ¿Qué tanto consideran ellos que la información puede estar o no sesgada? Debe incluir también una descripción de cualquier deficiencia significativa que ellos hayan identificado en el control interno de cierto componente. Deben incluir otras cuestiones que para ellos tienen significatividad, ¿verdad? Que el auditor del componente haya comunicado o tenga previsto comunicar a los responsables del gobierno. En esto se incluye el fraude o los indicios de fraude que involucren a la dirección del componente. También debe de incluir cualquier otra cuestión que pueda ser relevante para la auditoría del grupo y por último los hallazgos globales del auditor del componente, sus conclusiones y su opinión. Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida. En este caso vamos a ver dos puntos importantes. El primero es de la evaluación de la comunicación del auditor de un componente y de la adecuación de su trabajo. El equipo del encargo del grupo evaluará la comunicación del auditor del componente, teniendo en cuenta que va a discutir las cuestiones significativas que surjan de dicha evaluación. También determinará si es necesario revisar otras partes relevantes de la documentación. Y si el equipo del encargo del grupo concluyera que el trabajo del auditor del componente es insuficiente, el equipo del encargo del grupo va a determinar procedimientos adicionales a aplicar. En el segundo punto de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría, podemos indicar que el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Esto con el fin que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión de auditoría. Comunicación con la dirección del grupo y con los responsables del gobierno del grupo. En este caso vamos a tocar dos temas importantes. El primero, la comunicación con la dirección del grupo, en el cual el equipo del encargo va a determinar las deficiencias identificadas en el control interno, las cuales deben ser comunicadas a los responsables del gobierno y a la dirección. El segundo punto, hablamos de la comunicación con los responsables del gobierno del grupo, en el cual el equipo del trabajo del grupo va a comunicar a los responsables del gobierno del grupo lo requerido por la NIA 260 y otras NIA. Documentación. El equipo del encargo del grupo incluirá en la documentación de auditoría un análisis de los componentes con indicación de aquellos que sean significativos, la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la participación del equipo del encargo del grupo en el trabajo realizado por los auditores de los componentes en relación con los componentes significativos, y las comunicaciones escritas entre el equipo del encargo del grupo y los auditores de los componentes sobre los requerimientos del equipo del encargo del grupo.
Continuamos con la NIA 610. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos. Esto incluye a. La utilización del trabajo de la función de auditoría interna para la obtención de evidencia de auditoría y b. La utilización de la ayuda directa de los auditores internos bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. Excepciones. Si la entidad dispone de la función de auditoría interna, los requerimientos de esta NIA no son aplicables si a. Las responsabilidades y actividades de dicha función no son relevantes para la auditoría y b. Sobre la base del conocimiento preliminar de la función obtenido por el auditor como resultado de los procedimientos aplicados según la NIA 315, el auditor externo no tiene previsto utilizar el trabajo de la función para la obtención de evidencia de auditoría. Relación entre la NIA 315 y la NIA 610. La NIA 315 trata de la forma en que el conocimiento y la experiencia de la función de auditoría interna pueden contribuir al conocimiento de la entidad y su entorno por parte del auditor externo, así como la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material por parte del mismo. La NIA 315 explica, asimismo, el modo en que una comunicación eficaz entre auditores internos y el auditor externo también crea un entorno en que el auditor externo puede ser informado de cuestiones significativas que pueden afectar su trabajo. La utilización de la función de auditoría interna modifica la naturaleza o momento de realización o reduce la extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar directamente por el auditor externo. Continuando con la NIA 610, ahora vamos a hablar acerca de la responsabilidad del auditor externo. Y es que la norma indica, ¿verdad?, que el auditor externo es el único responsable de la opinión que se va a expresar de la auditoría. Y su responsabilidad no va a disminuir por el hecho de que se utilice el trabajo de la auditoría interna. La norma también menciona lo que son dos objetivos, y estos dos objetivos son, primero, determinar si se utilizarán los trabajos específicos de auditoría interna y, en su caso, la extensión de dicha utilización. Y dos, si en caso, ¿verdad?, se utilizan estos trabajos específicos de los auditores internos, se debe determinar si dichos trabajos son adecuados para los fines de la auditoría. Bueno, continuando, ahora conoceremos las definiciones de los siguientes términos que la norma indica. Y primero, ¿verdad?, está la función de auditoría interna. La función de auditoría interna, es una actividad de evaluación establecida o prestada como un servicio. La función incluye, o las funciones incluyen lo que son el examen, la evaluación, el seguimiento y la adecuación del control interno de una entidad. Auditores internos. La norma define que son personas que realizan actividades correspondientes de auditoría interna, que bien pueden pertenecer a un departamento de auditoría interna o de función equivalente. Continuando, veamos ahora algunos requerimientos de la norma 610. Uno de ellos es determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. Dentro de este requerimiento podemos ver la evaluación de la función de auditoría interna y podemos ver en dos puntos. Número 1, el auditor externo determinará si el trabajo de la función de auditoría interna puede ser utilizado para los fines de auditoría, evaluando el grado en que el estatus de la organización, así como las políticas y procedimientos relevantes, y el grado de competencia en la función de auditoría interna, y si la función de auditoría interna aplica en enfoque sistemático y disciplinado. También podemos ver si el auditor externo no utilizará el trabajo de la función de auditoría interna si éste determina que el estatus de la función en la organización y las políticas y procedimientos no sustentan adecuadamente la objetividad de los auditores, si la función carece de suficiente competencia o si la función no aplica el enfoque sistemático disciplinado, incluyendo un control de calidad. Otro requerimiento que podemos observar en la NIA 610 es determinar la naturaleza y extensión del trabajo de la función de auditoría interna que se puede utilizar. En este vemos el párrafo 17 que nos habla sobre como base para determinar las áreas y extensiones en las que se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, el auditor externo considerará la naturaleza y el alcance del trabajo.
En el apartado 18 podemos ver que el auditor externo realizará todos los juicios significativos del encargo de auditoría con la finalidad de evitar utilización indebida del trabajo de la función de auditoría interna. También planificará una menor utilización del trabajo de la función y la realización directa de una mayor parte del trabajo. También verán cuánto más juicios se necesita aplicar en la planificación y evaluación de evidencia obtenida, cuanto mayor sea el riesgo valorado en corrección material en las afirmaciones, cuanto menor sea el grado en que se estatus de la organización y las políticas y procedimientos relevantes, y que esto sustente la objetividad de los auditores internos. También evaluará cuanto menor sea el grado de competencia de la función de auditoría interna. En el párrafo 19, la norma también describe que el auditor externo también evaluará si el conjunto a utilizar en el trabajo de la función de auditoría interna con la extensión planificada estaría aún suficientemente involucrado en la auditoría de estados financieros. Y en su párrafo 20, el auditor externo, al comunicar a los responsables del gobierno de la entidad la descripción general del alcance y del momento de realización de la auditoría planificado conforme a la NIA 260. Otro de los procedimientos que podemos observar en las normas es la utilización del trabajo de la función de auditoría interna. Si el auditor con anterioridad tiene previsto utilizar esta función, él discutirá con dicha función y efectúa una coordinación con sus respectivas actividades la utilización prevista de su trabajo. También él leerá los informes de la función relativos al trabajo que tiene previsto utilizar con la finalidad de obtener conocimientos sobre la naturaleza y el alcance de los procedimientos de auditoría aplicados en este encargo de auditoría. Asimismo, los propósitos de auditoría incluidos en la evaluación es el trabajo de la función de auditoría interna sea planificado, sea realizado y supervisado y documentado adecuadamente. También si se ha obtenido una evidencia de auditoría suficiente y adecuada que permita a la función de auditoría interna alcanzar las conclusiones razonables, asimismo las conclusiones alcanzadas que sean adecuadas a las circunstancias. En la naturaleza y la extensión de los procedimientos de auditoría, él evaluará el grado de juicio aplicado, el riesgo evaluado, el grado en que el estatus de la función de auditoría interna en la organización, las políticas y procedimientos. Evaluará también que si sus conclusiones relativas a la función de auditoría interna, naturaleza y extensión de la utilización del trabajo de la función de auditoría siguen siendo adecuadas. Continuando con el tema de la NIA 610, tenemos la utilización de trabajos específicos de los auditores internos. Entonces, continuando con este tema donde el auditor tiene que evaluar el trabajo de auditores internos, entonces indica la NIA 610 que evaluará y aplicará procedimientos de auditoría para determinar la adecuación a los fines del auditor externo. Entonces, aquí tenemos unos puntos que el auditor tiene que evaluar. Ejemplo número 1, si los trabajos fueron realizados por auditores internos que tengan una buena formación académica y una competencia técnica adecuada para que este trabajo sea válido, ¿verdad? También con el punto número 2, que si los trabajos fueron adecuadamente supervisados, revisados y documentados. Y punto número 3, que si se ha obtenido evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada, que permita a los auditores internos alcanzar unas conclusiones razonables y poder dar su opinión. Continuando, tenemos el punto número 4 que indica la NIA 610, que si las conclusiones alcanzadas son adecuadas al tema visto o que se está viendo, y si el informe que ha sido preparado por los auditores internos son congruentes con los resultados de los trabajos realizados. Y como último punto que nos indica la NIA, que cualquier cuestión inusual o excepción que se haya detectado en la auditoría, si esta ha sido resuelta adecuadamente. Y continuando con ese tema, tenemos la valoración por el auditor externo. Entonces, el auditor tiene que ver la naturaleza, el momento de la realización y extensión de los procedimientos aplicados que son específicos. Entonces, valorar 3 elementos que tenemos, que el número 1, el examen de los elementos examinados por los auditores internos, el examen de otros elementos similares y la observación de procedimientos aplicados por los auditores internos. Tenemos el tema de la documentación. Con el tema de documentación, la NIA 610 nos indica que si el auditor externo utiliza trabajos de los auditores internos, este tiene que incluir en la documentación de auditoría, como punto número 1, las conclusiones alcanzadas
con respecto a la adecuación del trabajo de estos auditores internos. Y como punto número 2, los procedimientos de auditoría aplicados por el auditor externo y que fueron realizados a este trabajo de los auditores internos. Gracias por su atención. Muchas gracias.